Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Medianoche, en este caso la sección Opiniones de Medianoche, que tiene que ver con alguna opinión, algún comentario, alguna pequeña reflexión que me haya generado la lectura de algún libro. En este caso, hace unos días terminé de leer el libro de Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín sobre la Revolución Francesa, llamado La Contrarrevolución. Un libro extraordinario. Y en la página 146 los escritores hacen una descripción de los personajes de la revolución y quería leerlas y comentar algo muy rápido. Dice la página 146, escrita por Fernando: si nos vamos más atrás, a la época en la que los ilustrados se dedicaban a filosofar y a proponer reformas, nos encontramos con que, aunque gustaban de hablar en nombre del pueblo, no tenían intención alguna de consultar con éste los cambios que proponían. La revolución parte de una reflexión filosófica de carácter aristocrático. El nuevo orden lo conciben aristócratas o pensadores muy cercanos a la aristocracia que exponen sus teorías en salones palaciegos. Esas teorías van llegando de forma paulatina a los burgueses adinerados de las grandes ciudades que quieren emular los entretenimientos de los nobles y que tienen tiempo para reflexionar sobre estas cosas. El pueblo ni está ni se le espera. Es un esquema piramidal y descendente. Esto, que tiene que ver con la revolución, que está sujeto al contexto de la revolución, en realidad se ha dado en todas las revoluciones conocidas. Es decir, no es el pueblo llano el que toma las armas e intenta derrocar al poder existente, modificar el sistema de gobierno, no. En realidad es una camarilla, un pequeño grupo de personas, generalmente de una clase social elevada, que tienen el dinero suficiente como para haber comprado el tiempo suficiente para leer, para estudiar, para reflexionar y demás. Y en función de esas reflexiones, elaboran su pensamiento político y luego utilizan a las masas, al poder destructivo de una masa iracunda, lo utilizan en función de sus propios intereses y demás. Esto siempre es así. Por poner un ejemplo, lo vemos en Cuba con el Che Guevara, que no era otra cosa que un nene de papá y mamá, que jugaba al rugby, que jugaba al ajedrez, que tenía que sabía francés, que se permitió dejar una carrera casi al final para ir a dar una vuelta en moto por Latinoamérica con su amigo, que se permitía esas cosas, ¿no? Lo vemos también en el caso de la Revolución Rusa con Lenin, que no trabajó en su vida, que fue sostenido por su madre. Lo vemos en muchos lugares. Los personajes principales que pueblan esas revoluciones en realidad son acomodados. Y esto es lo importante, no han tenido un contacto real, con la vida del trabajador, con la vida del, lo que se puede decir, pueblo. No han tenido un contacto real, no han tenido, o sea, han vivido en una especie de burbuja de cristal, protegidos por sus padres, en función de que han heredado mucho dinero, de que pertenecen a familias adineradas, a familias con poder y demás. Y eso, como digo, les ha permitido la lectura y les ha permitido tener reflexiones filosóficas y demás. Lo malo no es eso, lo malo es que luego bajan del púlpito en el que se encuentran, bajan del púlpito jerárquico en el que se encuentran y le quieren decir al pueblo llano que ellos, sin haber trabajado una hora de su vida, saben más que un trabajador. Saben más lo que le conviene, lo que no le conviene, y si el trabajador discute con esta posición, bueno, es que son unos alienados que han sido cooptados por el sistema capitalista, etc. Esa especie de petulancia que tienen las personas, no todas, al que le quepa, pero esa especie de petulancia que tienen los que leen, o los que leen filosofía, los que leen historia, los que tienen un conocimiento de la geografía, es decir, esa arrogancia, ese egocentrismo,
ese pensamiento ególatra de creer que son más que las personas que no leen, que las personas que no han sido formadas, que las personas que no han tenido las oportunidades que ellos han tenido. Bueno, eso me parece totalmente inaceptable. Es decir, yo considero que la característica fundamental de las personas en general y de los lectores en particular tiene que ser la humildad. El lector es aquel que se da cuenta que el conocimiento es un área enorme, vastísima, que no se puede nunca acaparar, no se puede nunca terminar, y que las lecturas, si bien nos dan puntos de vista mucho más elaborados que si uno no los tuviese, nos dan cultura, nos dan placer y entretenimiento, porque es una forma de vida la lectura, a su vez nos enseña una cosa elemental, que es que no lo vamos a saber todo. Ampliamos nuestro margen de conocimiento a medida que también se amplía nuestro margen de ignorancia. Nos damos cuenta, lo que pasa es que pasamos a darnos cuenta de lo que ignoramos. Pero quiero decir, si un lector es eso, y su característica principal debiera ser la humildad, un lector que no es humilde es un contrasentido, es un espanto. Es decir, alguien que se considera mejor que un comerciante, que un carnicero, que un panadero, que un colectivero, se considera mejor simplemente porque ha pasado por la universidad, o simplemente porque conoce las obras de Kant, o simplemente porque se ha leído los manuscritos de Marx y demás. Bueno, eso es un horror. Ha sucedido constantemente. Las revoluciones, insisto, han necesitado indisolublemente para producirse de estos sujetos. Pero la arrogancia de estos sujetos, que ha terminado lo que ha terminado, es decir, la Revolución Cubana terminó en lo que terminó, la Unión Soviética con los asesinatos, la Revolución Cubana con sus fusilamientos, ni hablar de los chinos. Es decir, la idea de que un grupo de personas de una posición social elevada, de una economía estable, por el simple hecho de leer, se crean mejores y se crean además en el derecho y en la autoridad de decirle a aquellos que no leen, que no han tenido esas oportunidades, que saben lo que les conviene, que saben a qué régimen político tienen que ir, que saben hacia dónde hay que dirigirse como cuerpo social. Bueno, eso es intolerable. Eso es intolerable. O sea, la gente que se cree mejor que otras personas por la cultura. La cultura debería, repito, de enseñarnos humildad. Debería de enseñarnos humildad. Y si no nos lo enseña, en realidad no nos está enseñando nada. Es como el ejemplo prototípico a estas alturas del Mayo francés. Es decir, que de repente vienen universitarios a decirle a los obreros lo que tienen que hacer, y los obreros lo miran como diciendo: pero vos sos un nene de papá y mamá que estás en segundo grado de filosofía y me venís a decir a mí que trabajé en una fábrica 20 años lo que me conviene, y me lo venís a decir porque leíste quizás la solapa del Capital de Marx, entonces ya sabés más que lo que yo sé con mis 20 años de experiencia. Bueno, sabemos cómo termina el Mayo francés y cómo termina eso. Los obreros en ese momento primero se burlan de estos pendejos que no sabían nada, pero luego dicen: no, pará, es una masa de gente interesante, las podemos utilizar, y se pliegan a las huelgas que hay y demás. Y luego, cuando consiguen lo que pretendían conseguir, que no era cambiar el mundo, sino era cambiar el auto, es decir, cuando consiguen tener un salario mejor, vuelven a los puestos laborales. No pretendían cambiar el mundo, no pretendían hacer una revolución de conciencias, no, pretendían algo mucho más perenne. Pero es que la vida está constituida de eso, está constituida de momentos que podríamos decir de una magnificencia, de una hermosura, de una estéticamente disfrutables, de una especie de idealismo, de futuro, etc. Sí, por supuesto que hay momentos, pero el resto del tiempo, que son los más, la vida está construida de la cotidianidad, y la cotidianidad
es la que es subsistir de la manera que se puede subsistir y demás. Cuando el problema pasa cuando uno de esos polos es el único, cuando uno de los polos monopoliza al otro, obvio. Es decir, que una persona viva en las nubes constantemente es un problema como que una persona sea 100% terrenal. Por supuesto que tiene que haber un equilibrio. Pero lo que aquí quiero decir es que esta característica de pensamiento ególatra y jerárquico, considerarme mejor que aquel que no ha pasado por un libro o que no ha pasado por el sistema universitario y demás, es un asco. O sea, no hay nada peor que un universitario creído. No hay nada peor que un universitario creído. Creo que lo único peor o asimilable a un universitario creído es un artista creído. Es alguien que dice vivir de su arte y cuando a ese arte los otros no les gusta, les desagrada porque no les parece un arte valioso, porque no les parece un arte bello, porque no les parece una cosa a tener en cuenta. Cuando eso sucede, el artista dice, no, es que no me entienden, no entienden mi arte. Este mundo no está preparado para entender mi arte. No soy el problema yo, no es que yo no tenga talento, no es que yo no quiera trabajar. No, es que el sistema en el que vivimos no ha sido creado para mí. Yo me siento un extraño en este mundo. Yo quiero vivir en un grado y en un estado de excitación permanente. No quiero entrar a la vida rutinaria del pequeño burgués que espera simplemente el fin de semana para salir a pasear. No, yo quiero una vida cargada de sentimientos y de emociones porque eso es lo importante. Y si no lo pensás de esa manera, pues de nuevo sos un pequeño burgués dominado por el sistema y bla bla bla. No. La lección en todo esto es que lo que importa es la humildad. Es que hay que entender que si uno lee y si uno practica la acumulación de conocimiento, eso tiene que ser para ser humilde y tiene que servir para transmitir ese conocimiento en un aula, en una conversación, en lo que sea, de manera amable, de manera simpática, de manera de producir en el otro un genuino interés, tanto por lo que uno dice como por lo que uno no dice. Entonces el otro dice, bueno, debe haber mucho más conocimiento dentro de lo que él me dice, me dan ganas de investigar por mí mismo. Me gusta la gente que es así, me gusta la gente que sabe algo y que sabe transmitirlo, que lo transmite desde un lugar de amabilidad, de bondad, de amor puro hacia el conocimiento y hacia el otro. No desde la jerarquía de aquel que ha tenido la suerte de tener tiempo, de tener las posibilidades, de que le interesen esas cosas. La lectura es extraordinaria, la lectura es placentera, la lectura es una forma de vida, realmente. O sea, un lector que no es de domingo, o sea, un lector de domingo sí, un lector que lee un libro al año, pero un lector que es un lector las 24 horas del día, porque en los momentos que no está leyendo está pensando sobre algo que leyó, es un lector constante. Bueno, lo interesante sería que eso nos genere humildad y nos genere amor hacia los demás y hacia los terceros. No que nos genere estas posiciones de pedantería absoluta en la que todas las ciencias y todos los movimientos han abundado, pero creo que la filosofía las ha superado, considerando al pueblo o a la gente, no me gusta el término pueblo, pero a la gente común y corriente como, bueno, subalternos de lo que yo pueda decirles en el futuro como profeta que soy. No, la humildad de conocer las cosas e intentar conocer las cosas tal cual son, y las cosas tal cual son no se pliegan a ningún tipo de moldes, no se pliegan a ningún tipo de moldes. No es que va a venir un iluminado a decirnos que esto es de esta manera y no de otra, porque conoce todos los matices y todas las pequeñas arrugas de la realidad. Entonces, vuelvo y repito, lo único que quiero decir es que si nos interesa el conocimiento y si nos interesa la vida cultural, si nos interesa eso, nos tiene que interesar también la humildad. No puede venir una cosa sin la otra. Si nos interesa el conocimiento en general, entonces nos interesa la humildad. Jesús decía, el que se humilla será exaltado y el que se exalta
será humillado. Y esa es una lección que se dijo hace 2000 años, que sirve hasta el día de hoy y que servirá evidentemente por el resto de lo que dure nuestra vida en este mundo. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado.